Hola amigos, saludos nuevamente desde Jerusalén y hoy me encuentro junto a las piscinas de Betesda, la piscina probática de Betesda mencionada en el Evangelio de Juan capítulo 5, el lugar donde Jesús curó al paralítico. Y a diferencia de la mayoría de los lugares que le he mostrado a través de los videos o los que han estado en persona conmigo, este es de los pocos lugares, no el único, pero de los pocos lugares donde cuando digo es aquí, no tengo que añadir según la tradición. No tengo que añadir, hay una teoría que dice que seguramente o probablemente o tal vez sea aquí. No, aquí tenemos los restos arqueológicos. Aquí debajo los restos arqueológicos de la piscina de Betesda. Ahora, no les puedo decir dónde estaba el paralítico, si estaba parado, sentado o acostado, de este lado, de aquel otro, por dónde se fue cargando su camilla al ser curado, por dónde entró Jesús, todo eso no lo podemos saber, pero sí tenemos la certeza de que aquí abajo están los restos de la piscina de Betesda. Vamos a verlos. Por supuesto que, como en casi todo sitio arqueológico, tenemos restos también de distintas épocas y hay que intentar de distinguirlos. Por ejemplo, hay restos de lo que fue primero un templo romano y luego una iglesia bizantina. Tenemos que bajar un poco más para poder ver los restos de la época del segundo templo, es decir, de los tiempos de Jesús. Lo más que me puedo acercar sería para verlos de este lado. Son esos escalones ahí abajo que serían los que bajaban a una de las piscinas. Digo una de las piscinas porque en realidad serían dos piscinas separadas por un muro. Aquí había un muro en el medio, de este lado una piscina, de este lado la otra piscina. Tenemos, no ha sido desenterrada por completo, seguramente era más grande, basándonos en lo que sabemos de la otra piscina, la piscina de Siloé, mencionada también en Juan. Habría que esta pared de tierra, si la sacáramos, yo supongo que en aquella dirección continúa también la piscina y quizás podríamos descubrir un poquito más de la continuación de aquellos escalones. Entonces hay que quizás podernos imaginar a Jesús con el paralítico al pie de aquellos escalones. Voy a intentar rodear el sitio arqueológico para pasando los restos de la iglesia, a ver si alcanzo a llegar a ver aquellos escalones de la época del segundo templo desde más cerca. Y mientras vamos rodeando el sitio, vengan conmigo, ven ahí una columna claramente perteneciente a la iglesia que hubo aquí hace unos 1500 años. Mientras vamos rodeando, les quiero ir contando un poco de la historia del lugar. Las piscinas de Betesda, y digo piscinas en plural porque habíamos dicho que eran dos en realidad, fueron construidas por primera vez mucho antes de los tiempos de Jesús, 2700 años atrás, en el siglo 8 antes de la era cristiana, por el rey Ezequías, el mismo rey que construyó también la piscina de Siloé, parte de los preparativos de la ciudad para poder resistir el ataque de los asirios que se venían. Había que abastecer la ciudad bien de agua para poder resistir lo que fue luego aquel sitio a la ciudad de Jerusalén, que habíamos comentado ya en otros videos. En lo que hacía esta piscina, no lo vemos desde aquí, pero en realidad estamos en una parte baja de Jerusalén. O sea que el agua naturalmente cuando llueve fluye siempre desde el punto más alto al punto más bajo y el agua sencillamente se acumulaba aquí, más que nada agua de lluvia, reservorio de agua de la ciudad. 700 años más tarde lo agranda el rey Herodes, que fue conocido como gran constructor, gran asesino, pero también gran constructor. O sea que de la época del rey Herodes sería entonces
lo que vamos a ver luego, ahora de este ángulo. Creo que de este ángulo nunca lo había visto, los restos de lo que fue el templo romano. Un templo romano a Esculapio, el dios de la medicina. Es interesante cómo cuando el lugar cambia de dueño, cambia de religión, pero el sitio santo sigue siendo santo. Lo vemos en muchos lugares, iglesias que se transformaron en mezquitas, mezquitas que se transformaron en iglesias, y aquí un lugar que era importante para los judíos que se transformó en un lugar de culto pagano, romano, pero se ve que tenía fama de tener poderes curativos porque lo dedicaron precisamente al dios de la medicina, Esculapio, hijo de Apolo. Entonces tenemos unos poquitos restos de lo que fue aquel templo romano. Ven más arriba una pared semicircular. Eso ya es de la iglesia. Los romanos, cuando se convirtieron al cristianismo, tiraron abajo los templos paganos, construyeron en sus lugares iglesias. Entonces tenemos abajo los restos del templo romano y arriba, en el piso de arriba, los restos de la iglesia de la época bizantina. Entonces también la iglesia fue destruida cuando el lugar pasó a manos de los musulmanes. Otra vez llegaron los cruzados y los cruzados construían iglesias en los mismos lugares donde habían estado las iglesias bizantinas. Y donde estuvo esta iglesia quisieron construir otra más, pero la hicieron pero tan grande que este sitio donde estuvo la iglesia bizantina no era lo suficientemente grande para la iglesia que quisieron construir en la época de los cruzados, y entonces la construyeron a un costado más grande. Vemos ahí lo que hoy conocemos como la iglesia de Santa Ana. Lleva el nombre de Ana, la Madre María, porque hay una tradición que ubica ahí el lugar de nacimiento de la Virgen María. Tradición católica, aunque hay otra tradición católica que ubica el lugar de nacimiento de la Virgen María. Ahora sí ya nos estamos acercando a aquellos escalones, un lugar de nacimiento de la Virgen María en un lugar llamado Séforis, cerca de Nazaret. Así que hay dos tradiciones católicas acerca del posible lugar de nacimiento de la Virgen María. Y ahora sí, vemos ahí, llegué por fin. Eso es lo que a nosotros más nos importa, porque esos sí son restos de aquella época, los escalones que bajaban hacia el agua de las piscinas de Betesda. Resumiendo, las construye el rey Ezequías, las agranda el rey Herodes. Aquí vemos los restos de la época del rey Herodes. Luego, en el siglo II de la época del emperador Adriano, construyen el templo romano, la iglesia bizantina y la iglesia de Santa Ana más tarde. En el siglo XII, los cruzados son derrotados nuevamente por los musulmanes. Y lo que ocurre con este lugar, a diferencia de muchas iglesias de la época de los cruzados que fueron destruidas por los musulmanes, este lugar fue convertido en una casa de estudios islámicos y por eso el edificio sobrevivió casi intacto. A pesar de tantas iglesias que fueron construidas en aquella época, del siglo XII, del siglo XIII, de la época de los cruzados, intactas, casi no tenemos. Este es uno de los pocos ejemplos. Tenemos otro ejemplo en un lugar de una iglesia que fue construida en mezquita y por eso sobrevivió el edificio como era en aquella época. Algo similar ocurrió aquí. Solo que en el siglo XIX, los turcos otomanos, musulmanes también, que gobernaban aquí y que le debían favores a Francia, porque Francia los había ayudado a luchar contra los rusos por la península de Crimea, uno de los lugares por los cuales se luchan ahora los rusos con los ucranianos. Bueno, en aquella época eran los turcos contra los rusos. Los franceses apoyaron al Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano hizo concesiones territoriales a Francia en Jerusalén y en la tierra de Israel. Uno de ellos, este lugar, y por eso vemos hasta el día de hoy la bandera de Francia arriba del todo. Esto es exterritorias, como si estuviera en la embajada de Francia. Pertenece hasta el día de hoy a Francia
y el lugar lo cuidan una orden de monjes franceses católicos conocidos como Les Pères Blanches. Los que hablan francés me disculpan si es incorrecta la pronunciación. Los padres blancos que se dedican a la misión en África y aquí en Tierra Santa tienen a su custodia este santuario solamente. La mayoría de las iglesias católicas en Tierra Santa, las famosas, las conocidas, la tienen los hermanos franciscanos. En este caso son los hermanos blancos, otra orden monástica católica. Vamos a entrar a la iglesia. Voy a tratar de hacerlo en silencio porque aquí nos piden que entrar en silencio y sin explicaciones. Cuando vienen grupos, una lástima que en esta época no haya, se ponen a cantar aquí porque la iglesia tiene una acústica realmente fantástica, intacta como era hace 900 años. No tenían altoparlantes en aquella época, pero la forma en la que está construida hace que el sonido sea muy bueno y es muy típico aquí sentarse un momento de descanso durante el viaje de peregrinación y entonar algunas canciones. No solamente grupos católicos, también grupos evangélicos. A veces nos sentamos aquí con los grupos evangélicos que traigo y a cantar y disfrutar de la acústica de la iglesia. Fíjense en esta estatua que representa a Ana y María. Esta es una iglesia especial para las abuelas, las que más se emocionan cuando vienen aquí a esta iglesia y cuando ven esta estatua son las abuelas que vienen a visitar, porque es una iglesia, si está dedicada a Ana, la Madre María, es decir, está dedicada a la abuela de Jesús. Y fíjense en esta estatua, lo que tiene en la mano, bueno, lo que tiene en la mano no se alcanza a ver, pero es una cita del libro de Deuteronomio capítulo 6. Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, que es la base de la fe judía. Es una frase muy conocida. A continuación es: estas palabras que yo te ordeno hoy, las dirás a tus hijos, las enseñarás a tus hijos. Y aquí está cumpliendo Ana con aquel mandamiento de enseñarle la fe en un solo Dios a su hija, cumpliendo el mandamiento bíblico de enseñar a la siguiente generación. Hay una tradición entonces que nos dice que esta era la casa de Ana y Joaquín y que aquí nació María, aunque como decíamos hay otra tradición que dice que el lugar de nacimiento de María sería en Séforis, cerca de Nazaret. También allí hay una iglesia católica también, llamada Iglesia de Santa Ana, también igual que esta, con otra tradición católica también. O sea, son dos tradiciones católicas distintas acerca del lugar de nacimiento de la Virgen María. Y en este caso la tradición nos dice que el lugar de nacimiento sería donde está hoy en día la cripta, el subsuelo de la iglesia, donde estoy entrando en estos momentos. Bien amigos, si les gustó el video no se olviden de presionar me gusta. Si es la primera vez que están viendo el canal, no se olviden de suscribirse también, apretar la campanita, así les llegan todos los videos. Y les agradezco también si dejan algún comentario, eso ayuda a que YouTube comparta con más gente este video y lo sugiera a más gente. Nos vemos la próxima.